Bueno, muy buenos días. Vamos a hablar hoy sobre la primera parte del sistema político electoral colombiano. Desde la Constitución de 1991 se define que el Estado colombiano es un Estado social de derecho fundamentado, entre otros principios, en la soberanía popular, la democracia, la participación y la prevalencia del interés general. Mm, Del principio de soberanía popular emana el poder público, eh, el cual es manifestado a través de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, y así como mediante organismos de control que buscan ejercer el principio de responsabilidad horizontal que evite abusos de poder. Para garantizar y regular la posibilidad de acceso de cualquier ciudadano al ejercicio de autoridad dentro de la rama ejecutiva y legislativa, la Constitución del 91 diseñó un sistema político electoral democrático y participativo. Mm, ¿Pero qué es un sistema político electoral? Este se define como ese conjunto de medios a través de los cuales la voluntad de los ciudadanos se transforma en órganos de gobierno o de representación política. Esto quiere decir que el sistema electoral comprende todas las reglas de juego que permiten llevar a cabo la representación política al interior de una sociedad. Para el caso de Colombia, estas reglas del juego se rigen dentro de ese marco democrático eh, que es indispensable para poder ejercer eh, esa participación en la toma de decisiones como ciudadanos en el Estado. Ayer hablábamos de la participación ciudadana y esto se da solamente dentro de ese marco de la democracia. ¿Pero qué es democracia? Existen varios conceptos. Dentro de ellos tenemos el de Giovanni Sartori, perdón, que dice que la democracia es el poder del pueblo que existirá mientras sus ideales y valores vivan. Pero también tenemos la de Winston Churchill, que dice que la democracia es la peor forma de gobierno, excepto todas las otras formas que han probado de tiempo en tiempo. Pero después son eh, con definiciones que cada uno le da desde su punto de vista ideológica y política. Pero también tenemos la de Larry Diamond, que dice que la democracia es un sistema de gobierno en el cual el pueblo puede escoger y reemplazar sus líderes en elecciones libres, justas, periódicas y con competencia real. También tenemos la de Norberto Bobbio, que dice que la democracia es el conjunto de reglas procesales de las que la principal, pero no la única, es la regla de la mayoría. Y Abraham Lincoln dice que democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y Stanislao Zuleta dice que la democracia no se decreta, sino que se logra. Si un pueblo no la conquista por su propia lucha y por su propia actividad, no le va a llegar desde arriba. La apertura democrática es la búsqueda de una democracia que no sea una burla para la población. La democracia en Colombia tiene diversas manifestaciones eh, y que emanan de la Constitución de 1991. Entonces, esa democracia
lo veíamos ayer, parten de esos mecanismos de participación que tenemos en Colombia, pero que en la Constitución del 91 está establecido en el artículo 103 específicamente y que fue reglamentada con las leyes 134 del 94 y 1757 del 97 del 2015, 1757 del 2015 y que está coordinada por el Sistema Nacional de Participación. Pero estos mecanismos que nos permiten elegir y ser elegido, tomar parte de elecciones y formas de participación democrática, constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas y revocar mandatos. Eh, y la democracia participativa y pluralista que está establecida en el artículo 1 de nuestra Constitución nos invita a, mm, o nos enuncia que la democracia es directa o participativa y nos invita a ser parte y a involucrarnos a través de los mecanismos de participación democrática. eh, y nos dice que hay una democracia indirecta o representativa mediante la elección de representantes al Senado, Cámara, Asamblea y consejos, y que la democracia pluralista se establecen garantías para la creación de partidos y movimientos políticos y se establece un estatuto de la oposición. Eh, Desde la Constitución, desde el artículo 40 de la Constitución, nos dice que todos ciudadanos tenemos derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Y en el artículo 3 de la Constitución, pues nos hablan sobre la soberanía que reside exclusivamente en el pueblo, donde emana el poder público a partir a raíz del voto, ¿no? Entonces, la participación se convierte en un derecho y un deber fundamental de todos los colombianos, y a partir del voto, pues podemos participar en procesos de los mecanismos democráticos, como es el plebiscito, el referéndum, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y una revocatoria del mandato, y algunos más que están establecidos en la ley. Entonces, en la democracia, y dentro de las matices que tiene la democracia, es necesario precisar que el sistema político electoral es el instrumento primordial, democrático y participativo que utilizamos los ciudadanos para constituir órganos de gobierno de representación política, eh, y este surge a partir del voto exclusivamente. Entonces, el voto tiene unos principios, unas características, como es que primero es universal. En Colombia fue aprobado, mm, o fue habilitado para votar y participar, eh, especialmente para las mujeres que, no, que estábamos excluidas desde el año 1957. A partir de ese año, tanto mujeres como hombres en Colombia tenemos el mismo derecho a votar. eh, y está reglamentado de acuerdo a entre los artículos 96 al 99 de la Constitución Política. Eh, y por el otro lado, las personas que hacen parte de la fuerza pública no pueden votar mientras estén activos, según el artículo 19 de la Constitución Política, y se pierde o suspende el derecho en virtud de una decisión judicial. El voto también es igualitario, porque el voto de todos los ciudadanos tiene el mismo peso, eh, y también existen algunas denominaciones, como es el voto fraudulento, cuando se vota más de una vez o hacerlo sin derecho, de acuerdo a la ley 1142 del 2017. Está el voto programático, quienes elijan gobernadores y alcaldes imponen por mandato al elegido el programa que presentó, si es eh, de acuerdo a una lista que se ha inscrito, y al inscribirse como candidato, pues está emana desde la Constitución
en el artículo 59 de la Constitución Política, y todo esto pues ha sido regulado o reglamentado por el sistema político electoral y las leyes que se han dado en las diferentes reformas al sistema. El voto también es secreto, de acuerdo al artículo 258 de la Constitución Política, donde se votará secretamente en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación. Entonces, el voto como tal está contemplado en el artículo 258 de la Constitución, y se define como un derecho y un deber ciudadano que por su importancia el Estado debe velar porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación sin prejuicio del uso de medios electrónicos o informáticos. Eh, dentro de dentro del marco democrático, el voto eh, debe contener o debe cumplir con ciertas características, porque el voto es una manifestación de voluntad individual que tiene por finalidad constituir una voluntad colectiva, sea ya sea para designar los titulares de determinados cargos al gobierno o de o al Estado, que van a ejercer funciones públicas en un cargo de elección popular, o también para decidir acerca de asuntos que nos interesen a todos, como lo veíamos en la clase de ayer, puede ser en acceso a servicios públicos, para derogar o aprobar una ley, o para hacer control político, o controlar la gestión pública. Entonces, es importante eh, tener claro que el voto tiene un valor invaluable, o sea, que es un tesoro que tenemos nosotros como ciudadanos dentro del marco democrático. La Corte Constitucional, mediante sentencia T-603 del 2005, define que el voto supone la intervención de todos los ciudadanos en las decisiones públicas que se someten a votación con los objetivos de configurar las instituciones estatales, conformar la voluntad política y mantener el sistema democrático a través de decisiones legítimas y vinculantes que resultan necesarias para el sostenimiento del Estado. En Colombia existen pues varias autoridades o cargos públicos que son elegidos mediante el voto directo. Está el presidente y el vicepresidente, que son dos cargos, se eligen por un periodo de 4 años, de acuerdo al artículo 190 de la Constitución. Eh, las votaciones se hacen en mayo, del mismo año en que termina el periodo anterior, y asume el cargo el nuevo presidente y vicepresidente el 7 de agosto. Es una elección, un cargo de uninominal. Se eligen senadores, en promedio son 102 senadores. eh, el periodo porque se eligen es de 4 años, según el artículo 132 de la Constitución. Se eligen en marzo, mismo año en el que termina el periodo anterior, y se asume el cargo el 20 de julio en una elección plurinominal. Están los 166 representantes a la Cámara. Estos 166 pues pueden variar de acuerdo a la circunscripción electoral. Que ya más adelante vamos a ver eso. Entonces, se elige por un periodo de 4 años, de acuerdo al artículo 132 del 91. Las votaciones se hacen en marzo del mismo año en que termina el periodo anterior. Y se asume el cargo el 20 de julio y es una elección plurinominal. Se eligen los 32 gobernadores, uno por cada departamento.
El periodo es para 4 años, de acuerdo al acto legislativo 01 del 2002. Las votaciones se hacen en octubre y se asume el cargo el 1 de enero y es una elección uninominal. Se eligen 398 diputados para un periodo de 4 años, de acuerdo al acto legislativo que modificó la Constitución en el 2002. Las votaciones se realizan en octubre, se asume el cargo el 1 de enero y es una elección plurinominal. Se eligen alcaldes, 1.103 alcaldes por un periodo de 4 años, de acuerdo al acto legislativo 01 del 2002. Mm, las votaciones se hacen en octubre, se asume el cargo el 1 de enero y es una elección uninominal. Se eligen 12.243 concejales para un periodo de 4 años, de acuerdo al acto legislativo 01 del 2002. Las votaciones se hacen en octubre. Se asume el cargo el 1 de enero. Es una elección plurinominal y se eligen, dependiendo de la circunscripción electoral, los ediles y comuneros para un periodo de 4 años. Las votaciones se realizan en octubre, se asume el cargo el 1 de enero del siguiente año y es una elección plurinominal. Hay que tener en cuenta que de las autoridades que son electas mediante voto popular, em, el Congreso de la República es la corporación pública más significativa del sistema político electoral en Colombia, eh, tanto por las reglas o por las funciones que tiene, como por la composición y el número em, y la elección que se hace. Entonces, a veces creemos que elegir senadores o representantes de la Cámara no es importante y es lo más importante dentro de la democracia de nuestro país, porque es donde estamos eligiendo a las personas que van a aprobar leyes que van a afectar positiva o negativamente la vida de todas las personas en Colombia. Ujú. Y es que el Congreso de la República eh, tiene como esa función primordial, como les decía, de crear, reformar, derogar e interpretar las leyes y, y este pues está conformado por dos cámaras o niveles, uno denominado Senado y la otra Cámara de Representantes, los cuales estas dos em, grupos de personas eh, que se denomina o conforman el Senado y el otro conforma la Cámara de Representantes, y que son elegidos pues, por representación, por votación popular en representación directa del pueblo. Y, y esto pues está establecido en el artículo 133 de la Constitución, em, y se espera que estas personas actúen consultando la justicia y pensando siempre en el bien común. Discúlpeme, pero bueno, aquí es donde esta elección de los congresistas se da bajo el modelo de circunscripciones electorales. ¿Y qué es una circunscripción electoral? La circunscripción electoral se da dentro del territorio en el cual se realizan unas elecciones para un determinado cargo. Estas circunscripciones son de carácter nacional, cuando el censo electoral se da en todo el territorio nacional y también incluye embajadas y consulados en otros países. Se da circunscripción especial
para grupos étnicos y colombianos en el exterior, y hay unas circunscripciones territoriales donde se eligen los representantes a la Cámara por departamentos y por distritos, para este caso Distrito Capital y los que están establecidos en Colombia. Em, Bajo este modelo electoral de circunscripciones electorales, la composición del Senado de la República y la Cámara de Representantes permite elegir 100 curules, hay 100 curules mediante circunscripción nacional, 2 curules para la circunscripción nacional especial indígena, y para la Cámara de Representantes, la elección mediante circunscripciones territoriales y especiales se da en 33 territoriales, 33 circunscripciones territoriales, una por cada departamento y una por el distrito capital. Eh, Hay que tener en cuenta, como les decía, el número de curules depende del censo de la circunscripción electoral que sea para cada proceso. Y también se da una circunscripción especial donde se asigna uno curul especial, eh, y esta circunscripción, a su vez, esa circunscripción se distribuye en 5 curules, 3 para grupos étnicos, 2 para afrodescendientes y una para indígenas y 2 para circunscripción internacional de colombianos en el exterior. Para la Cámara de Representantes, y según el artículo 176 de la Constitución Política, este artículo fue reformado por el Acto Legislativo 03 del 2005, y allí se estableció que por cada circunscripción territorial, o sea, por cada departamento y una por distrito capital, existen como mínimo 2 representantes y uno más por cada 365.000 habitantes o fracción mayor de 182.500 habitantes que tengan en exceso sobre los primeros 365.000 habitantes. Eh, y con esta regla aritmética, pues se da un número de circunscripciones diferentes para cada proceso electoral cada 4 años, porque pues el censo electoral varía. Entonces, ya tenemos en claro que esas autoridades que son elegidas mediante voto popular y la composición del Congreso de la República, pues es necesario tener claro las reglas eh, del sistema político electoral colombiano, que establece para la participación en las elecciones de autoridades a cargos públicos. Entonces, eh, pueden participar en estas elecciones de de autoridades las personas, tanto hombres o mujeres, colombianos o extranjeros que en determinados casos tengan todo sus papeles en regla para poder votar en Colombia, y que que sean mayores de 18 años, según el artículo 108 de la Constitución. Y también de acuerdo a la Constitución, pues también se establece que solamente pueden postular candidatos a elecciones los partidos eh, y movimientos políticos con personería jurídica y los grupos significativos de ciudadanos que cumplan con las condiciones que establece el sistema político electoral. Bueno, entonces, como son los partidos, los movimientos y grupos significativos de ciudadanos los que pueden
postular candidatos, entonces tenemos que definir qué es un partido político. Tenemos varias definiciones también de qué es un partido, movimiento o movimiento político. Entonces, de acuerdo a Hans Kelsen, se dice que un partido político son formaciones eh, que agrupan hombres de la misma opinión para asegurarles una verdadera influencia sobre la gestión de los asuntos públicos. Y Maurice Duverger dice que el partido político es una comunidad de una estructura particular que se caracteriza ante todo por las relaciones internas entre los miembros de la comunidad. Y Norberto Bobbio dice que un partido político es una organización estable y permanente que se basa en una ideología y un programa de gobierno para definir unos objetivos que busca alcanzar dichos objetivos mediante el ejercicio del poder político y que dicho ejercicio busca ocupar cargos públicos electivos. Mm. Y Benjamin Constant dice que un partido político es una agrupación de personas que profesan la misma doctrina política. Y la ley 134 del 94, en el artículo 2 específicamente, define que un partido político son instituciones permanentes que reflejan el pluralismo político, promueven y encausan la participación de los ciudadanos y contribuyen a la formación y manifestación la de la voluntad popular con el objeto de acceder al poder, a los cargos de elección popular y de influir en las decisiones políticas y democráticas de la nación. Mm, Pero también existen unos movimientos políticos y unos grupos significativos de ciudadanos, eh, donde un movimiento político, de acuerdo a la ley 130 del 94, en el artículo 2 específicamente, lo define como esas asociaciones de ciudadanos constituidas libremente para influir en la formación de la voluntad política o para participar en las elecciones. La diferencia entre un partido y movimiento político es que eh, el partido es permanente y el movimiento es de carácter temporal. El grupo significativo de ciudadanos lo está definido en el artículo 108 de la Constitución Política, em, desde allí se establece que los movimientos sociales y los grupos significativos de ciudadanos también pueden inscribir candidatos y que para eso pues deben inscribir mm, candidatos que presentando firmas equivalentes al 20% del resultado de dividir el censo electoral por puestos a proveer y que en ningún caso pues se puede exigir más de 50.000 firmas y que adicionalmente para poder participar en estos procesos de elección popular deben otorgar una póliza de seriedad y que ésta se cobra si no se obtiene el mínimo de votos para acceder a la reposición de votos. Bueno, entonces, mm, para darle una coherencia, estabilidad y fortalecimiento al sistema político electoral, desde la Constitución del 91, pues se contempló la necesidad de que los partidos y los movimientos políticos adquirieran una personería jurídica, garantizando así una serie de derechos para las colectividades como tal y que cumplan pues unos requisitos para poder funcionar como tal. Entonces, entre los derechos por tener una personería jurídica está que el partido o movimiento político puede inscribir candidatos a cualquier cargo de elección popular sin requisito adicional alguno.
Segundo, van a recibir una financiación estatal para su funcionamiento y las campañas electorales de acuerdo al artículo 109 de la Constitución Política. Y además van a tener del reconocimiento de una suma fija de dinero por cada voto válido obtenido. Y también van a tener derecho a utilizar los medios de comunicación social del Estado de acuerdo al artículo 111 de la Constitución Política. Pero pues para obtener la personería jurídica, estos partidos o movimientos políticos eh, deben tener, pues cumplir con unos requisitos como son, primero, realizar la solicitud de la personería jurídica. Segundo, presentar unos estatutos de partido o movimiento donde expresen su ideología eh, política. Eh, Tercero, pues deben probar su existencia con no menos de 50.000 firmas, tener una representación en la Asamblea, en el Congreso específicamente, y tener una plataforma política. Dada la importancia de la personería jurídica, el requisito de las 50.000 firmas y la representación en el Congreso fue modificada mediante la reforma que sufrió la Constitución Política en el año 2003. Y de allí se estableció que solo tendrían personería jurídica los partidos y movimientos políticos que alcanzaran una votación no inferior al 2% de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara o representantes a Senado, sí, en la Cámara de Representantes o al Senado, ¿no? Entonces, este porcentaje se denomina el umbral. Este, a su vez, sufrió otra transformación en el año 2009 y subieron ese 2% al 3% que tendrá que cumplir un partido o movimiento político que aspire a, a obtener, a presentar candidatos en las elecciones electorales, y para poder continuar con su personería jurídica deben de obtener ese 3% eh, de votos. Entre, entre los puntos más importantes también que está dentro del que emana desde la Constitución Política para el sistema político electoral, está el que debe existir unos partidos en oposición. De acuerdo al artículo 112, se establece una categoría para partidos políticos que se declaren en oposición al gobierno que esté vigente. Y estos partidos tienen unos derechos consignados ya desde la Constitución y la ley, eh, entre los que están, que tienen derecho a ejercer la función crítica frente al gobierno, tienen el derecho a plantear alternativas políticas, tienen el derecho de acceso a información y documentación oficial, excepto los de reserva constitucional o legal, tienen el derecho al uso de los medios de comunicación social del Estado, tienen el derecho a la réplica en los medios de comunicación social del Estado, tienen el derecho a participación en organismos electorales, de acuerdo a la ley, a la ley 36 el artículo 37 de la ley 130, y tienen 2 puestos en el Consejo Nacional Electoral que son exclusivamente para la oposición, y tienen derecho también a la participación en las mesas directivas del Congreso. Bueno, vamos a dejar hoy hasta aquí. Mañana ya vamos a hablar, perdón, la próxima semana vamos a hablar sobre las reformas que sufrió el sistema político electoral a nivel constitucional, que son la reforma política del
2003, la reforma del 2009 y la que se suplió con la ley, la del 2004, 2004 y 2009, 2003, 2004 y 2009. Entonces, les agradezco su participación. No sé si tengan alguna duda o quieran complementar el tema. Sofía, Rubiela, Brian, Hilda, ninguno. Bueno, entonces, Sofía quiere hablar. Listo, entonces los espero mañana, perdón, la próxima semana en la clase para continuar con el desarrollo de estos temas de reforma al sistema electoral colombiano. Que tengan feliz tarde.